Hola a todos, mi equipo está conformado por Sofía Cardoso, Juan Nicolás González, Carolina Ramos y quienes habla Tomás Díaz. El día de hoy vamos a hablar de la empresa Alpina y del sector a la que pertenece, para lo cual vamos a contar un poco de su historia, realizado seguidamente un análisis del sector y un análisis financiero de la compañía, para de esta forma terminar con las conclusiones al respecto. Para empezar, vamos a hablar de la historia de la empresa, la cual está dividida en tres partes, cada una con tres puntos importantes. Empecemos entonces. La historia de Alpina inicia en 1945 con los señores Basinger y Google, quienes salieron de Europa huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Al llegar a Colombia se radicaron en Sopó, Cundinamarca, buscando el buen acopio de la leche, lo que les permitió empezar su producción de quesos y mantequillas artesanales. En 1950, con la apertura de la cabaña de Alpina, un punto de encuentro para bogotanos y turistas, la compañía dio a sus clientes acceso a diferentes productos derivados de la leche. Adicionalmente, se fundó la primera planta de Sopó, produciendo 3.000 litros al día y se adquirió el primer camión para transportar sus productos hacia Bogotá. En 1980, Alpina decide ampliar su mercado a nivel nacional, llevando sus quesos y mantequillas, además de nuevos productos como el Cumis, lanzado en 1970, el cual era un producto de receta y técnica milenaria, algo completamente nuevo para la época. Para continuar, en 1985 Alpina decide ampliar su portafolio adicionando los sabores y extractos de la fruta a sus productos. Para 1993 decide expandirse en los mercados de Venezuela y Ecuador. En 2006 abre la Fundación Alpina. De esa forma busca mejorar las condiciones económicas, sociales y educativas de sus productores, empleados y sus familias. Y para terminar, en 2007 Alpina abre un área especializada en el acompañamiento y aconsejamiento de la producción para los productores, creando asociatividad en donde transfiere el conocimiento de las mejores prácticas para la producción. En 2011, con el propósito de continuar con su expansión internacional, Alpina decide abrir mercado en Estados Unidos. Para 2021, Alpina decide cambiar la imagen, sin perder su identidad, pero que sí sea algo más sencillo de percibir para el cliente y al mismo tiempo moderno. Asimismo, abriendo su público objetivo, lanzando sus productos de origen vegetal y de esa forma teniendo más de 60 referencias. Como podemos ver, Alpina desde sus inicios siempre se esforzó en su producción e innovación de productos, buscando lanzar uno o dos productos cada 2 o 3 años al mercado. Después de haber hecho una breve introducción a la historia de Alpina, vamos a continuar con el análisis del sector lácteo. Al realizar la investigación del sector podemos decir los siguientes puntos: que en Colombia existen alrededor de 395.000 productores de leche y 2.400 empresas dedicadas a la producción de lácteos y sus derivados. El sector genera 736.000 empleos. El consumo por persona al año es de 143 litros. La producción anual para el año 2020 fue de 7.301 millones de litros y para el año 2021 fueron de 7.821 millones de litros, para un crecimiento del 7% según registros de Fedegan. Cabe destacar que Alpina representa el 24,8% de la participación en el mercado, seguido por Colanta y Alquería, para un total de 57,5%. El otro 42,5% es de medianas y pequeñas empresas. Para continuar con la investigación, podemos decir que el acopio en Colombia para el año 2020 tuvo un crecimiento del 7,6%. Este puede variar, como lo podemos ver en la primera gráfica, debido a diferentes eventos naturales que pueden afectar la producción de leche y con eso su recolección. En la gráfica de abajo podemos concluir que el COVID-19 afectó la exportación de los productos lácteos. Para el año 2020 podemos ver cómo tuvo un crecimiento mayor que hasta el año 2017, con un crecimiento del 23,6%. Aún así, las importaciones son mayores a las exportaciones, siendo 35.000 toneladas de importaciones y 1.000 toneladas de exportaciones nada más, a pesar de que la mayoría de los productos que se importan sean diferentes a los que se exportan, como lo podemos ver en la tabla. Con esto podemos concluir el análisis del sector y ahora vamos a pasar al análisis financiero con Carolina. Bueno, ahora queremos continuar con el análisis financiero realizado a la empresa para los años 2018, 2019 y 2020. Comenzando con el análisis de liquidez, se puede concluir que los indicadores no han sido los mejores, aunque han venido progresando a lo largo de los años. Como se puede ver en la gráfica, la razón corriente y la prueba base están por debajo de 1, lo que puede indicar en un futuro problemas para responder por las obligaciones de corto plazo si no se toman las medidas necesarias.
Aun con estos resultados, la compañía menciona que el riesgo de liquidez está siendo monitoreado constantemente y que tienen a disposición líneas de crédito a largo plazo para minimizar este riesgo. Asimismo, se han tratado de aumentar las ventas a través de canales electrónicos, domicilios y nuevos lanzamientos de productos para poder tener liquidez. En esta diapositiva también podemos observar la evolución del KTNO. Para el año 2020 el KTNO empeora, pues está recibiendo más capital para operar, pero para los años 2018 y 2019 el indicador fue positivo porque se necesitaban menos recursos para las operaciones. Sin embargo, aún con el resultado del 2020, la compañía menciona que tiene el efectivo suficiente para cubrir esto. Siguiendo con el análisis de eficiencia, se puede evidenciar que la compañía está manejando de una manera eficiente sus recursos. En cuanto a la rotación de cartera, esta se ha mantenido más o menos constante a lo largo de los años y se hace aproximadamente cada 30 días, que es lo que se pacta con las aliadas comerciales. Asimismo, los días de rotación de proveedores muestran que la compañía debe pagar mucho más lento en lo que recoge la cartera, lo que es positivo, y demuestra un alto poder de negociación de Alpina con sus proveedores. Con relación a la rotación de inventario, se puede observar que también es muy similar durante los 3 años y que ha mejorado de 2019 a 2020. Siguiendo con la rotación de activos totales y activos operacionales netos, se ha mantenido muy similar en el periodo analizado, pero ha venido siendo un poco menos eficiente porque han aumentado los activos, pero se está rotando un poco más lento. Finalmente, el ciclo efectivo también demuestra que la compañía ha estado usando los recursos de manera eficiente, pues está recibiendo efectivo más rápido lo que desembolsa. En cuanto en el 2020 este indicador aumenta un poco, sigue siendo positivo para la compañía. En cuanto a las limitaciones que se encontraron al analizar la información para sacar los indicadores de eficiencia, se encontró que no es fácil encontrar los datos de compras, lo que hace que el indicador de rotación de cuentas por pagar no sea muy exacto. Continuando con los indicadores de endeudamiento, la estructura de capital y el apalancamiento financiero muestran que la compañía se está financiando más con pasivo que con patrimonio y se ha mantenido de esta manera durante los 3 años que hemos evaluado. Con relación a la capacidad de la empresa para responder por sus deudas, podemos ver el indicador de cobertura de intereses que evidencia que la empresa sí está en total capacidad para hacerlo, y también podemos ver el indicador de porción de deuda, y esta pues ha disminuido la porción de deuda a corto plazo frente al 2018. En la siguiente diapositiva se presenta la razón de endeudamiento, que fue muy similar para los periodos evaluados, como podemos ver en la gráfica, y refuerza la idea de que la empresa se está financiando o está financiando más sus activos con deuda. La compañía puede estar optando por esta decisión porque puede ser más económico para ellos financiarse con deuda externa que con capital propio. Aun cuando hay más riesgos, es más rentable para la compañía adquirir deuda con bancos y con los mismos proveedores que con los accionistas. Asimismo, Alpina es una empresa que hace muchas inversiones en los productos, en otras compañías, en mejorar los procesos productivos, y para financiar esto puede ser más fácil adquirir la deuda externa. Por ejemplo, en el año 2020 el endeudamiento aumenta porque adquieren una compañía llamada Boydosas. Finalizando con el análisis financiero, queremos presentarles los indicadores de rentabilidad. En cuanto a los márgenes de rentabilidad, se puede concluir que el margen bruto no ha cambiado significativamente en los 3 años analizados, pero el mayor margen se obtiene en 2018, en donde las ventas fueron mayores a las del 2019 y 2020. En el 2020 las ventas disminuyeron significativamente por la pandemia y por el cambio de los hábitos de consumo de los clientes que estuvieron más tiempo en sus casas. Sin embargo, en el 2020 este margen bruto no logró disminuir tanto porque los costos de venta también disminuyeron. En el caso del margen operacional, se ve una disminución de 2018 a 2020. La mayor disminución se presenta en el último año analizado. Se obtuvo un margen del 3,5%, y esto fue en parte por la caída en las ventas y por el aumento en gastos, en especial los gastos de administración y ventas, en el que aumentaron la publicidad, las exhibiciones, los estudios de mercado, la implementación de botones de pago rápido, entre otros factores. El margen neto también presenta una disminución en el periodo evaluado por los factores que hemos mencionado anteriormente y por la disminución en los ingresos financieros. En cuanto al ROA, se evidencia una gran disminución de 2018 a 2020. Este se da principalmente por la disminución en la utilidad operacional después de impuestos y por la disminución en la rotación de activos. Aun cuando el ROA disminuyó en el 2020, pues la empresa sí está generando rentabilidad con sus activos. En cuanto al ROE, pasa algo muy similar. La disminución es significativa para el 2020. Esto se puede ver en la tabla. En el 2018 el ROE alcanzó un 58,4% y para 2020 quedó un 38,2%. Esto se da principalmente por la reducción del margen de utilidad neta y la rotación y por la disminución en la rotación de activos. Sin embargo, pues sí se está generando rentabilidad para los accionistas. Finalmente, en cuanto a la contribución financiera, se puede concluir que esta ha sido positiva para los años analizados, pues el ROE está siendo mayor que el ROA en todos los años, significando que el endeudamiento está aportando rentabilidad al accionista y que la deuda está siendo bien utilizada. Aunque el ROA y el ROE disminuyeron en el 2020, estos siguen generando una contribución financiera positiva. En el siguiente momento de la presentación les vamos a mostrar nuestro dashboard y por qué elegimos los indicadores que están incluidos en él. En primer lugar, tenemos los indicadores de eficiencia, puesto que Alpina es una compañía productora y manufacturera, por lo cual sus inversiones y demás
decisiones que se han tomado en el año pueden ser evaluadas por medio de la eficiencia operacional de la misma. Por lo cual quisimos incluir estos indicadores y finalizar con el ciclo efectivo, el cual tiene buenos resultados para la compañía para los años evaluados. En un segundo momento tenemos el endeudamiento de la empresa, la razón corriente y la prueba ácida, puesto que aunque tengamos un ciclo efectivo muy bueno, como las inversiones han sido muy altas, quisimos mostrarles que puede haber un riesgo de liquidez, aunque tengamos esos buenos resultados en la parte de la izquierda. Iniciar con el KTNO, puesto que al estar evaluando una empresa que está realizando unas inversiones tan intensivas, es importante resaltar que estas no terminan en realizar la inversión en sí, sino que van a requerir un capital y más que todo porque son inversiones en etapa prematura o nueva que van a generarnos muchos gastos a futuro y pues es bueno ver cómo la gráfica que nos está mostrando nos muestra que la empresa va a seguir requiriendo recursos y pues esto puede comprometer la rentabilidad o los resultados que desee según el inversor. Adicionalmente tenemos el ROE y el ROA, puesto que al realizar una inversión en activos y desde el patrimonio o desde las diferentes fuentes de financiación, es importante ver cuál es la rentabilidad de las mismas. Adicionalmente tenemos indicadores de que hay una inversión intensiva y que los resultados de esta, como se indican en las notas y demás información que encontramos, es para generar resultados a largo plazo. Adicionalmente tenemos una muestra de la rentabilidad de la empresa frente a sus estados financieros, puesto que es bastante importante ver cómo surgen los indicadores de ROE y ROA que evaluamos en la parte de la izquierda. Finalmente quisimos poner otra información importante pero que se nos hace más secundaria que las que pusimos en gráficas o demás recursos con más colores, por lo cual generamos razón de endeudamiento para ver cómo se está realizando la financiación de todas estas inversiones, estructura del capital, qué tan apalancada está la empresa y también algunas conclusiones de lo que tuvimos en todo el dashboard en la parte final del mismo. En primera medida haremos un análisis comparativo de los indicadores de endeudamiento de Colanta y de Alpina. En relación con la estructura de capital, indicador que permite entender la forma en que una entidad financia sus activos mediante recursos propios o de terceros, podemos evidenciar que para el año 2020 este indicador era 6.35 para Alpina y 1.3 para Colanta. Por otro lado, y como podrán seguir evidenciando en la diapositiva, el apalancamiento financiero, el cual corresponde a la relación que existe entre capital de empresa y las deudas pasivas de la sociedad, Alpina para el 2020 rondaba en alrededor con un indicador de 7,35 y 2,3 para Colanta, lo cual significa que el grado de endeudamiento para Alpina es considerablemente más alto a comparación de Colanta. Ahora bien, la cobertura de intereses, es decir, el indicador que nos ayuda a entender en qué medida la sociedad tiene la capacidad para pagar el servicio de la deuda de una deuda adquirida, la cual, para el caso concreto, Alpina tiene un indicador de 2.96 para el año 2020 y Colanta de menos 1,4, lo que significa que Colanta no requiere tanta capacidad operacional para pagar su deuda, muy por el contrario Alpina que sí lo requiere. Por último, para estos indicadores podemos evidenciar que la concentración de la deuda para Alpina es superior, esto dado que Colanta tiene más obligaciones a corto plazo que obligaciones a largo plazo, caso contrario a la situación de Alpina. Ahora bien, siguiendo con nuestro propósito expuesto, haremos una breve comparación de los indicadores de liquidez de las sociedades. En primera medida podemos observar que el KTNO es significativamente mayor para Colanta a comparación de Alpina, lo que significa que el KTNO ha venido empeorando los años, por lo que Colanta requiere más recursos para operar su objeto social. Por otro lado, si tomamos indicadores del 2018 hasta el 2019 de la razón corriente, indicador que nos ayuda a entender la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo, podemos evidenciar que dicho indicador para Alpina es decreciente a comparación del caso de la razón corriente de Colanta, lo que significa que Alpina tiene una menor solvencia para pagar sus respectivas deudas. Cabe poner de presente que la razón social para estas sociedades estuvieron casi iguales para el año 2019.
Ahora bien, a continuación haremos una comparación de los indicadores de rentabilidad, más específicamente los indicadores del ROA y el ROE. Para el caso concreto, el ROA es el indicador que nos ayuda a medir la rentabilidad económica de la empresa, la cual, de conformidad con el análisis realizado, es considerablemente menor para Alpina que para Colanta, por lo que podemos concluir que la capacidad de Colanta para generar beneficios con sus recursos o activos totales es mucho mayor. Ahora bien, el ROE, el cual corresponde al indicador que nos permite medir la rentabilidad obtenida por la empresa sobre los fondos propios o sus fondos propios, que para el caso concreto y para el análisis que hemos realizado es considerablemente más alto para Alpina que para Colanta. Tenemos la rotación de Aon, que es el indicador que determina la eficiencia de la empresa en la administración y gestión de sus activos operativos, que para el caso en concreto, para Alpina, estos rotan 2.8 veces en un periodo de tiempo determinado, lo cual es realmente considerablemente bajo a la rotación de Colanta, los cuales rotan 7.8 veces en un periodo determinado. Tenemos también la rotación de inventarios, el cual es el indicador que nos permite saber las veces de rotación de un inventario en un periodo de tiempo específico. Para el caso concreto, la rotación de inventarios para las dos sociedades es casi similar. Esto dado que se encuentran desarrollando un objeto social bajo el mismo sector, por lo cual las condiciones de los inventarios pueden ser muy similares. También tenemos la rotación de cuentas por pagar, el cual es un indicador que permite saber las veces de rotación de la sociedad para el pago de deudas contraídas en un periodo determinado. Para el caso en concreto, este indicador es muy parecido a las dos empresas, es decir, tiene una rotación de pago a proveedores positiva y parecida. Por último, tenemos la rotación de cuentas por cobrar, el cual es un indicador que permite establecer la cantidad de veces de rotación de pago de deudas que tienen con las sociedades en un periodo determinado. Para el caso en concreto, este indicador es mucho mayor para Alpina, lo que significa que están pagando con mayor tiempo sus deudas como acreedor.